Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria. Perdonen aquí que estoy escribiendo. Vamos a hablar esta tarde acerca de el orgasmo femenino y el sexo tántrico. Eh, este mes de agosto es un mes muy importante porque se celebra el orgasmo femenino y la idea es aprender, abrirnos la mente y empezar a conocer nuevas formas de darnos placer, de experimentarnos placer. Bueno, saludos a todas esas personas que se van conectando. ¿Cómo están? Gracias, 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 gracias. Porfa, cuéntenme desde qué ciudad o desde qué país están conectando mientras llega nuestra invitada. Entonces les voy a ir hablando de nuestra invitada que es muy especial. Entonces, como hoy vamos a hablar del sexo tántrico, es una experta, en el tema. Espérenme que ya me está escribiendo, ya me está escribiendo. Denme un segundito, que aquí los tengo. Vayan contándome cosas. Bueno, aquí me dicen que están desde Bogotá. Gracias, gracias, gracias. Y aquí veo que Saray, no te veo, te alcancé a ver y después te me fuiste. Porfa, escríbeme otra vez para mandarte la invitación, que hacía mucho rato no hacía un live. Creo que este es mi primer live en esta cuenta porque siempre los hago desde mi otra cuenta y quería probar hacerlo por acá. Listo, ya le envié la invitación. Bueno, mi invitada, le voy a ir contando quién es. Ella se llama Sari Román. Ella es del Valle, es caleña. Ella es facilitadora en la metodología de educación experiencial, es instructora de yoga. También ha participado y se ha formado en diferentes países acerca del taoísmo, del tantra, del masaje tailandés. Entonces lo ha hecho en Europa, en México, Tailandia, España, mejor dicho, está más, como decimos por ahí, está más preparada que un yogur. Y también está certificada como coach en terapias tántricas por el Instituto Latinoamericano de Sexualidad Somática. Y también es coach en sexualidad somática del Spirit Institute. Y bueno, también es la directora de RETAS, no sé si se dice así, es la Red de Terapeutas Tántricos de Latinoamérica, así que tenemos una súper experta en el tema que nos va a hablar hoy de algo tan interesante como el Tantra. Del Tantra se habla muchísimo, pero la idea es tener una persona verdaderamente experta para que nos aclare todas esas dudas, así que también pueden enviarnos sus preguntas, aquí ya. Y gracias nuevamente a todas las personas que se van conectando. Esperemos que ya en esto, en un momentito se nos conecta Saray para que ella misma nos cuente todo sobre el tantra, porque mucha gente dice, ay, yo quiero practicarlo, pero yo no sé bien qué es eso. Yo he visto que se habla mucho, igual hay mucha desinformación y se habla mucho en las películas y se habla un montón de cosas, pero bueno, la idea es empezar a aprender de manera seria. Y una de las cosas que me parece más bonitas del tema del, del sexo tántrico es a que a diferencia de quienes venimos de estas culturas judeocristianas en donde la sexualidad se ve como algo pecaminoso, como algo sucio, como algo malo, aquí se ve como algo espiritual, como algo que hace parte de tu crecimiento. No sé qué está pasando, que no me deja, que Sari no se ha podido unir. Estamos esperando, a ver, igual son cosas que pasan. Hola, Ay, hola, qué emoción, por a fin. ver, ¿Qué más, Bella? ¿Cómo súper, estás? hola, súper bien. Qué rico Por acá verte. desde Cali, con mucho calor, estamos acá.
Tú estás en Bogotá, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, les quiero contar antes de que Saray empiece a contarnos sus historias. Yo la conocí, ella nos conocimos fue porque ambas fuimos ponentes de un congreso de sexualidad consciente. Y ella vive en Cali, yo acá en Bogotá, y un día ella estuvo acá en Bogotá y nos vimos. Entonces, por fin nos conocimos, entonces de ahí hemos seguido de cierta forma conectadas. Entonces, bueno, mi querida, yo te hice una pequeña presentación, pero obviamente tú que eres nuestra invitada, por favor, cuéntanos un poquito de toda tu experiencia, tus estudios sobre todo el tema del Tantra, porque el tema de hoy, como te dije, como agosto es el mes del orgasmo femenino, entonces queremos hablar Ujú. del orgasmo femenino, pero desde la visión del Tantra, que me parece bellísima y aparte muy poderosa. Entonces, bueno, cuéntame un poquito primero de ti para que la gente sepa quién eres, si Ah, estudias o bueno. trabajas, como decimos. Estudio y trabajo, sí. Seguro Pues nunca para de que estudiar. no, pues algunos, ¿no? Algunas personas, además el estudio no solamente es ir a un instituto, una universidad, aunque a mí me encanta la investigación, sino es estar haciendo la práctica en sexualidad y como tú, como coach y todo el proceso que también vienes estudiando e integrando, es una cuestión de experimentación continua porque las evidencias de la sexualidad humana realmente ya llevan bastante tiempo. Desde los años 50, 60 y 70 es que se han dado estos grandes estudios y nosotras somos las nuevas apasionadas y los que vamos creando una evidencia actualizada porque además la sexualidad se transforma y ahora mucho, porque vienen todos estos espacios de la tecnología, los espacios de la apertura, los espacios donde ya se están hablando. Y para contarles un poquitico de mí, yo nunca pensé estar en esta posición porque yo de base estudié administración de empresas, me encantan los negocios, me encantan los idiomas, me encanta viajar. Entonces yo tenía ya como mi checklist de las cosas que quería estudiar y las fui estudiando, administración, lenguas modernas, yoga, masaje, siempre me ha gustado esta parte, psicología social, educación experiencial, porque siempre me ha parecido que la pedagogía es muy importante Muy para la importante, sí. transformación propia, ¿sí? Y Y más para estos la temas. Sí. Claro, y la pedagogía desde el juego, desde la experiencia. Entonces, he estado capacitándome en esto y pues cuando llegó el Tantra y esto yo lo hice en Brasil, fue un viaje así como de esas cosas que tú te lanzas al vacío, estaba casi sin plata y tuve mi primera taller de Tantra de mujeres. Entonces Wow. fueron 4 días en Brasil, donde hicimos incluso, y yo escribí un mini cuento de esa historia, un espacio donde todas empezamos a conectarnos con nuestro placer y eso a mí ¡pum!, me hizo boom en mi cabeza, en mi ser. Y cuando yo experimenté esto, soy sobreviviente de abuso sexual, tenía muchas penas, eso yo nunca había hablado en grupo, esa fue la primera vez que hablé en grupo, y entonces estas vergüenzas, estas penas que estaban en mi inconsciente, porque en mi mente yo decía, no, yo estoy bien, esto a mí me pasó hace 20 años, nada que ver, he tenido mis novios, mis parejas, mis compañeros, Pero te cuando estuve, afectaba, sí, claro, pero yo no sabía, porque cuando uno está dentro de la coraza, usted no se ve, claro. porque hace parte de su personalidad. Entonces estaba con una cuestión de desmerecimiento, una cuestión de una vergüenza, pero muy profunda. Entonces, conectarme con el placer, vulnerabilizarme, o sea, tengo ahora 52 años, este es el producto de todo este proceso, que sigue siendo un proceso, Claro. donde yo dije, wow, voy a poner a estudiar, voy a ir hasta lo profundo y como tú lo que te mandaron sobre mí, mi biografía, entonces decidí, yo más que estudiosa soy una investigadora y me encanta esto porque en Latinoamérica en español necesitamos estos espacios. Personas como tú, desde la clínica, desde la experiencia, desde la somática, desde el tantra, desde la bioenergía, desde la medicina china, desde el taoísmo, entonces, hacer este tejido con profesionales como tú en espacios donde la pedagogía creativa, donde el humor hace parte, y también la investigación, porque hay un momento donde la sexualidad, más allá del humor, hay que ponernos serios.
Sí, sí, es Hay que cierto. ponernos, sí, hay que ponernos a reconocer nuestro cuerpo, a conocer anatomía, ya hablando de ciencia. Yo creo que este tejido entre la parte oriental, la parte de la psicología corporal y la parte de las neurociencias es lo que hoy en día puede corroborar todas estas investigaciones de Master y Johnson, etcétera, etcétera, y lo que está pasando ahorita porque la sexualidad humana, y más hablando del orgasmo femenino, tiene todavía mucho que investigarse porque aún, a pesar de todos los adelantos, no se ha develado todo en cuanto a los orgasmos y más en la parte femenina. Claro, y el tema del orgasmo femenino viene con una carga cultural muy fuerte. Por ejemplo, el lunes, o sea, ayer en el programa en Buen Día Colombia, el tema fue el orgasmo femenino. Yo estaba hablando y varios televidentes hombres me escribieron, ay, ¿y por qué se hablan del femenino y no del masculino? Entonces yo era explicándole a los señores que nuestra sexualidad tiene una carga cultural, religiosa, social muy fuerte. Es decir, anteriormente la sexualidad de la mujer solamente era vista a nivel reproductivo y no a nivel desde el placer. Que una mujer dijera que sí, que siente deseo, que experimentar un orgasmo era, por decirlo así, un tabú. Por eso estas fechas se utilizan para reivindicar ese placer femenino. Y por eso escogí el tema del tantra, porque me parece muy poderoso, porque todas esas culturas orientales, todos esos estilos de vida, esas filosofías orientales, tienen que ver, o sea, lo conectan con algo espiritual, con algo energético, no lo ven como algo pecaminoso, como algo malo, sino antes como una explosión de un gozo muy alto. Entonces por eso te invité a ti, porque dije, no, Saray es una de las más tesas acá en Tantra, entonces yo necesito que ella venga a contarnos un poquito, y porque hay muchísima información y desinformación en internet sobre el tema. Entonces yo te quería preguntar, bueno, que me cuentes, porque la gente confunde tantra y sexo tántrico. Una cosa es el tantra y otra cosa es esa derivación que es el sexo tántrico. Entonces, porfa, cuéntanos. Pues bueno, mira, es muy interesante y voy a empezar con lo de sexo tántrico porque es la pregunta principal cuando estamos hablando de tantra. Tantra significa, viene de dos raíces, tan, expansión, tra, técnica, así como mantra, que son técnicas de voz, ¿sí? De sílabas, también de oraciones, es como oraciones que son cantadas. Yantra, que también son las figuras geométricas, que es la geometría de técnicas para la expansión de la conciencia. Es un camino místico. Yo sé que tú eres budista, así como el budismo, pero en este caso el tantra es muy antiguo y tú sabes que como todas estas ramas místicas depende de los maestros, pero realmente es un camino místico que acepta todo lo que, todos los aspectos del ser humano, incluido su energía sexual, ¿no? Y la energía sexual integrada a la energía vital, porque la base de la creación es la energía sexual, esta energía que ahí viene el tantra, donde ellos hacen una metáfora sobre la unión de la energía femenina y masculina, así como en el taoísmo el yin y yang, así como en el yoga también toda esta parte del lado izquierdo y derecho, que en respiración se llama el anuloma viloma. Entonces es como estas polaridades, esta conciencia, estas polaridades, pero no porque estemos realmente polarizados, sino porque es como la imagen, la fantasía de nuestra percepción de la vida como polarizados. Entonces, para poder integrar eso, pues tenemos de alguna forma que tenerlo en nuestro raciocinio, y utilizan esta metáfora de la expresión de la energía sexual como este masculino y femenino, que al integrarse en una fusión que se da a nivel desde lo físico, de lo emocional, lo mental, hasta lo energético, pues se entra en esa gran unión. Pero recordemos que la primera unión que se hace es consigo mismo, porque todos tenemos esas polaridades, esa manifestación femenino-masculino, que a veces dentro de estas ramas del Tantra tienen ciertas cualidades, como la energía femenina es expansiva, es sostenedora, nutritiva, flexible, variable, pero también cuando está desequilibrada, entonces es absorbente, es controladora, y eso, vamos, tiene mucho que ver con la parte de los orgasmos, ¿no?
en la parte femenina, y el masculino como la energía que guía, la energía profunda, la conciencia. Entonces, estos conceptos metafóricos se traen a Occidente a través de varios maestros y cómo aceptan la expresión de la energía sexual, porque además hay varias ramas del Tantra. Ok. Hay un Tantra que es blanco, que es parecido al budismo, donde simplemente se trabaja con tu propia energía para conectar con centros superiores. Está el rosado, que se trabaja para conectar con otro, y está el Tantra rojo, que es la aceptación de esta gran energía sexual como un camino de observación y de autoconocimiento. Entonces de ahí viene Occidente en el neotantra y empiezan a usar el término sexo tántrico como una palabra para dar a entender esa unión. Pero ¿qué pasa con el sexo tántrico, mis amores? Que no hay sexo. El sexo tántrico es la parte sutil de esa unión, y que esa unión se da primero con tus polaridades, esa comprensión. Cuando se unen las polaridades, tú creas un vacío, que es la observación, la presencia, que he visto que tú también tienes varias historias hablando de este estado de presencia, y allí ese estado de presencia va más allá de un coito sexual, que puede haber o no puede haber, porque muchas veces tú puedes sentir esta expresión orgásmica tú haciendo este vacío o con otra persona, pero realmente el sexo tántrico no es como lo vemos en los videos de YouTube, donde una chica así muy linda está y entonces con una vela y te coge y hace con la pluma y están con los ojos cerrados. Esto no es tantra. El tantra son prácticas meditativas, y solamente en uno de los libros que se llama el Viryas Balaif Tantra, el libro de los secretos tántricos, hay 3 ejercicios de las 122 meditaciones donde se es consciente de la energía sexual. Las otras meditaciones lo que hacen es eh, cultivar el estado de presencia, quitar la idea de que estamos separados y entrar en un espacio donde tú puedes ir más allá de las sensaciones corporales, porque hay todo un proceso a nivel neurofisiológico de esa expresión orgásmica, y ellos, como en ese tiempo pues no tenían toda la información científica, entonces a través de esas metáforas de unión cósmica, de la danza de Shiva Shakti, donde hay respiración, movimiento, contemplación, silencio, vulnerabilidad, rendición, que todo esto tiene mucho que ver con el mindfulness, ¿sí? Entonces ahí es donde entramos en un espacio de sexo tántrico, pero mire pero es un camino místico para tu autorrealización y para tu iluminación, porque para el tantra y para el taoísmo, el orgasmo es un espacio de no conciencia, donde no tienes, no estás en el tiempo lineal, y un espacio de presencia y de vacío, pero no estamos acostumbrados a mantener esos orgasmos para poder expandir y crear eso, porque estamos en la carrera vibratoria, Eso te en iba la a carrera decir. de rápido, y entonces no podemos percibir, y por eso estas palabras de místico y el sexo tántrico y cómo así nos parece como tan lejanas, porque es una cuestión de educación, de reeducación Y y de una práctica desaprender. consciente. Y desaprender, por ejemplo, lo que hemos aprendido, que muchas veces pasa con el sexo occidental, que en el caso del orgasmo se volvió como una cuestión de rendimiento. O sea, tengo checklist, tengo que hacer el checklist y llegar al orgasmo, tengo que cumplir una meta, tengo que hacerlo rápido porque tengo que hacer un montón de cosas, o estoy ahí, pero estoy pensando en lo que me falta por hacer, en los correos que no he contestado, en que tengo que hacer tal cosa. Entonces las personas no disfrutan ese momento que se deberían estar dando para el placer, y el orgasmo se vuelve una meta, y al volverse una meta se corta todo el placer, porque tú estás pensando en el futuro, pero no estás viviendo el momento presente. Entonces, por eso me parece tan interesante todo este tema del Tantra. Otra cosa que te quería preguntar, que yo he visto que en el Tantra hablan mucho del orgasmo pico, del orgasmo valle, del orgasmo cósmico, porque obviamente mucha gente utiliza el orgasmo como descarga, como tengo ansiedad, me duele la cabeza,
voy a descargarme con un orgasmo y de vez en cuando está bien, pero el tantra me gusta porque tiene una visión muy, muy espiritual acerca del orgasmo y por eso los orgasmos pueden llegar a ser muy placenteros cuando se logran desde esta técnica. Entonces quiero que nos cuentes un poquito de esos tipos de orgasmos de los que hablan ustedes. Sí, claro, mira, el camino del placer, nosotros venimos, como tú lo hablabas antes, en una sociedad donde se le da mucho valor al sufrimiento, ¿sí? Mm. Entonces, sufre ahorita porque después vas a ser feliz. Entonces, el camino de placer primero, y hablando de los orgasmos, de ese, cómo llegar a ese tipo de orgasmos, tiene que ver primero con tus creencias, con las creencias implícitas y con las creencias que tú mismo has acogido como verdades a través de tus experiencias, de tus lecturas, Primero hay que de las sanarse uno experiencias. mismo. Eso, Ok, entonces es como perfecto. mirar esas creencias que tú tienes y empezar a derrumbarlas, mis amores, a quedarse como cuando usted se queda desnudo, sin creencias, y ahí en ese espacio es donde puedes empezar a atravesar la incomodidad, porque derrumbar una creencia es incómodo. Entonces, el camino del placer, también, qué interesante que tú preguntes y hablemos de esto, porque a veces romantizamos este tipo de técnicas, creyendo que vamos a ir a una experiencia, a una sesión o a un espacio y que ya con eso, boom, vamos a cambiar. No, si son todos los años y además no es los años de vida tuyos, sino toda la carga, incluso en el ADN que nosotros tenemos respecto a Claro, esa familiar. información, Mm. todo está allí, porque esas cosas se heredan. Hay cosas que nadie te enseña y usted las hereda, y hay otras cosas que tú las ves. Entonces el sistema de creencias es muy importante. Lo segundo es el autocultivo del placer. Ayer estaba en un en vivo y estaba hablando, porque estamos hablando sobre el desarrollo de toda esta parte de la histeria y todo este cuento. Resulta que en ese tiempo empezaron a crear aparatos o el masaje pélvico para que las chicas que no tenían orgasmos descargaran esta energía, pero nunca le dijeron que ellas mismas se podían hacer el masaje pélvico. Nunca les enseñaron a que toda esa aparatología que inventaran, ellas mismas se lo podían usar, y aún hay mucho miedo porque aún en la parte de los eso se llama no juguetes, sino de las herramientas de asistencia para el placer femenino o Ujú. masculino, aún hay mucho tabú del uso, o se cree que esa es la solución, que esa es Claro. la solución para esta situación. Entonces, la autogestión del placer es súper importante para aprender a reconocer cuántos tipos de orgasmos hay, y esto depende, como tú decías, del conocimiento del cuerpo y de saber si esa sensación corta que va a activar unas neurotransmisores, simplemente va a ser para liberar un estrés que tú no tienes otras herramientas para hacer. Lo primero que yo le mando a una persona que quiere expandir los orgasmos y subir el nivel de expansión y el orgasmo valle, que ahorita lo voy a explicar más profundo, Ok, es técnicas de relajación y meditación para buenísimo. cultivar que el cuerpo no use el orgasmo, porque eso es automático e inconsciente. Tú Claro, puedes leer el libro de Tantra, pero si llevas 30 años haciendo esto, pues es muy difícil que de un momento a otro ese patrón se vaya a liberar. Por eso la es un terapia es tan proceso. importante. Es un proceso. Entonces, primero, pero el cuerpo es maravilloso. Cuando tú le haces 4 o 5 prácticas donde te liberas del estrés y entras en un espacio de relajación, allí estás cultivando un terreno fértil para experimentar otro tipo de sensaciones orgánicas. Entonces, autoconocimiento, creencias, autoconocimiento, práctica, liberar el estrés a partir de otros ejercicios o de otras herramientas, y empezar a observar qué pasa cuando yo no llevo la sensación orgásmica hasta el final, hasta el 10, sino que lo dejo entre 6 y 7. Entonces, para eso se necesita tiempo, paciencia, espacio y mucho, mucho amor propio. Entonces, ¿qué pasa cuando tú saltas ese ángulo de los 5 minutos o de los 4 minutos o de los 3 minutos? Pues el cuerpo empieza a crear estos neurotransmisores, y se los voy a hablar de esta forma, porque nosotros tenemos dos formas de acceder a los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que son de manera exógena
que es que Ujú. algo por fuera te impacta y eso empieza a surgir, ¿sí? Las sensaciones de excitación, de alegría, de unión, de sentirse en un lugar seguro. Y hay otra forma que es la forma endógena. ¿Qué Ujú. sucede cuando tú mantienes esa sensación de relajación, de conexión, de presencia y de sensibilidad por largo tiempo? ¿Cuánto tiempo? Depende de cada persona. Entonces hay personas que llevan 10, 15 minutos allí, por eso es importante meditar, porque Sí. la meditación te entrena a estar consciente en el momento presente y relajado, pero atento. Exacto, Entonces es una concentración, no tensión. Sí. esto, porque muchas veces cuando tenemos orgasmos con esa intención de la expectativa, lo que hacemos es relacionar el placer con el cortisol. Que es ¿Sí? la hormona del Placer, estrés. Sí. claro. Entonces, Sí. claro, llega 5 segundos de relajación, pero de una el cortisol vuelve porque esto es algo bioquímico y algo inconsciente. Entonces, Perdón, cuando entrenamos, te dale. interrumpo, y uno se da cuenta porque uno le pregunta, por ejemplo, a las mujeres cómo son tus orgasmos, y muchas tienen el orgasmo así, están así, o sea, tienen el orgasmo así, pero hacia adentro, como, y la idea es que el orgasmo sea como el cuerpo abierto, Eso, como hacia cuando afuera, tú en te estado de vas. apertura. Sí, Claro, pero sí, eso hay que eso. entrenarlo, porque si tú no lo Exactamente. entrenas, tú lo puedes leer en los libros de Mantak Chia, puedes ir a un taller conmigo online y verlo, pero si tú no lo practicas, lo puedes vivir una vez en un festival de tantra, pero si tú no lo practicas constantemente, no vas a integrar ese nuevo formato, porque es como nuevos formatos que tú conscientemente integras y es incómodo, porque Y porque nos han es enseñado, Sara, y porque nos han enseñado a controlar todo, que todo lo tenemos que controlar, mantener. Entonces, es claro, y el orgasmo es lo contrario, el orgasmo es dejarse llevar, es soltar. Entonces, si tú eres en tu vida diaria muy controladora o controlador, va a ser más complicado que tú te sueltes. Entonces, eso es todo un proceso que claro. uno tiene que hacer Sí, con personas como tú. Sí. ahí es donde se hace la integración de la sexualidad o de la energía sexual, la energía orgásmica, como un camino espiritual y consciente. Ok. Es la capacidad de observarnos. ¿Qué pasa? De la piel hacia adentro y de la piel hacia afuera. Ahí es donde empieza la expansión. Entonces el orgasmo valle es Ujú. esa capacidad que tú lo haces con prácticas meditativas, con prácticas de movimiento, con prácticas de respiración, con prácticas de circulación de la energía a través de la atención plena, ¿sí? Entonces son prácticas, realmente son muy sencillas, son muy simples, pero estamos muy alejados de la simpleza. Entonces, cuando llegamos a esta acción de no tener expectativa, las sensaciones se van expandiendo y recuerda que cuando nosotros tenemos estados expansivos de dopamina, serotonina, empezamos a segregar DMT y las hormonas espirituales, las que tú activas cuando haces procesos de plantas de poder o procesos, por ejemplo, de respiración holotrópica o de respiración de renacimiento. Esto lo que hace es que tu cuerpo a nivel bioquímico expanda y produzca por largo tiempo estas sustancias y tú entras en un estado alterado o expandido de la conciencia y ahí es donde se tienen otros niveles de orgasmos, ¿sí? Que va más allá de solamente la sensación del ombligo para abajo. Es una sensación, y yo lo he sentido, ¿sí? En algunas ocasiones, es una sensación diferente que hace que tú entres en un estado de unión, porque en el tantra el orgasmo es un estado de vacío y en este vacío empiezas a integrar información, a sanar, puedes tener varias experiencias o simplemente puedes tener una experiencia muy equilibrada, muy tranquila, pero después quedas como con una paz y con una conexión contigo, con una compasión. Son estados expandidos de la conciencia. Que siempre que tenemos sexo, los que practicamos tantra va a ser así, no. Que siempre vamos a tener, que somos los super amantes, no, Sí, porque ese es otro mito, sí. no.
No, 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 eso no es una práctica, a veces se tienen, a veces no se tienen, obviamente cuando estamos en talleres hay una conexión grupal, pero esto es un sub y baja, no es siempre, no todas las personas que estudiamos esto, porque practicarlo es una cosa, pero mantener la práctica y la energía, porque vivimos, tenemos desafíos, tenemos rupturas amorosas, tenemos situaciones de cambios hormonales como cuando estamos en la menopausia que cambia todo, tenemos situaciones de que si no hacemos suficiente ejercicio, entonces no hay, no hay unas fascias suficientemente oxigenadas para retener sangre en el cuerpo. Todo esto debe tener un sustrato físico, porque tú Claro. puedes hacer muchas meditaciones, pero si no tienes una conciencia corporal de postura, de oxigenación, y más las mujeres que tenemos Sí. este piso pélvico débil por los tres Mm. orificios, pues tenemos que estar muy pendientes de esto y la práctica, mis preciosas, hacia el maestro. No es que no me dieron ganas, no es que hoy no, es que el gatito se enfermó, no es que la fiesta de no sé qué, es una cuestión de práctica diaria para que tú te conozcas, así tengas una pareja de cualquier género, puedas comunicarte y esta comunicación puede hacer que tú tengas encuentros de todo tipo, pero que te vuelvas responsable y conocedora, que no digas, no, es que esto, ay, ¿esto cómo se hace? Ay, es que yo vi una película, es que me dijeron, no, desde tu conciencia dices, voy a hacer esto, voy a practicarlo, pueda sentirme incómodo porque es algo nuevo, pero a través de la incomodidad viene un proceso maravilloso que tú que eres meditadora sabes qué pasa Sí. cuando se atraviesa esa línea. Sí, sí. No, y lo que tú dices es muy interesante y es hablar de sexualidad consciente. Por ejemplo, por lo general hay gente que escribe, oye, regálame datos de tips de posturas, de cómo tocar acá, de cómo tocar allá. Y siempre yo creo que hay que hacer un trabajo, como dices tú, la sexualidad está conectada con todo. Si tú no tienes hábitos, o sea, una buena alimentación, si tú no practicas actividad física regular, no vas a tener energía, no vas a tener buena circulación, o si fumas, o si consumes mucho alcohol o drogas, es decir, todas esas cosas que dañan tu cuerpo y tu mente te van a afectar también a nivel sexual. Entonces, ver la sexualidad como algo más allá y con lo que tú decías de las creencias me parece muy importante porque tú tienes una creencia y si tú el sexo lo vas a ver desde que es algo malo o te va a generar culpa, entonces no lo vas a poder disfrutar y va a llegar a un punto en el que no lo vas a querer practicar porque no lo relacionas con algo pleno. Pero entonces para eso hay que empezar a trabajarse uno mismo. Y desafortunadamente también en este tema occidental siempre el sexo lo han vendido de que tiene que ser en pareja. Por eso la masturbación la han visto como algo malo, porque no tenía fines reproductivos. Hubo una época en que la masturbación era la culpable de todos los males del universo, que te salían pelos en las manos, de que te quedabas Oh, ciego, que te enloquecías. Entonces es no, como que un tema importante que me gusta del tanto también y es el tema del autoconocimiento, de si tú no te conoces y si tú no te trabajas, después creo que va a ser más complicado tú después comunicarte con otra persona si tú misma no has hecho ese trabajo de analizar cómo está tu sexualidad en estos momentos, qué cosas puede mejorar y qué cosas debe limpiar. Entonces quiero que me cuentes un poquito de los talleres que tú dictas, de todas esas cosas que tú haces en tus sesiones para la gente de pronto que pueda estar interesada. muchas gracias, preciosa. Yo quería adicionar algo. También en cuanto al orgasmo femenino hay, y después de que ya a partir del 2009 o 2008 creo que fue que salió el diseño del clítoris, porque además desde Sigmund Freud cuando dijo que las mujeres no sentíamos, bueno, todo ese concepto que Sí, todo el él tema de que el puso, orgasmo clitorial era infantil, que el único orgasmo como real era el vaginal, cuando eso ya sabemos que no es cierto, solo un claro, 10-15% de orgasmos son vaginales, el resto, el 90%, 85% son por estimulación clitorial. Entonces, sí, además, sí. además también el desconocimiento que la cervix tiene conexiones nerviosas. Ah, El sí, el doctor orgasmo por Comisarú estimulación cervical, sí, fue claro. y se dio cuenta porque empezó a investigar mujeres con lesión en el nervio pudendo, cuadraplégicas, Sí. y cuando se dieron cuenta de que sí puedan tener orgasmos con estimulación interna. Entonces, no es que no se sientan, lo que pasa es que como a nosotras no nos acostumbraron a tocarnos nuestros Claro. genitales y como están para adentro, entonces, también es esta acción de desgenitalizar el orgasmo, porque el orgasmo es una cualidad del cuerpo, de las células.
de los órganos. Es una energía vital que tiene una manifestación que se da a través de la excitación o a través de otras cosas, de la alegría, del susto, de la contemplación, de la ternura, de mirar a los ojos, de sentirte, o sea, todo eso son expresiones, la creatividad, el impulso, todas esas son manifestaciones y una de esas es a través pues del placer y la excitación. Entonces la genitalización del placer femenino también es importante, ¿sí? Porque hay muchas mujeres que se niegan esta situación de también compartir el placer. Muchas veces, como yo no tengo placer, entonces yo no abro espacios para placer, porque es que muchas veces eso también sucede. El placer de abrir espacios para que el otro también viva placer. No siempre vamos a recibir placer. Muchas veces vamos a dar solamente, está bien, y es rico aprender a abrir esos espacios, eso lo llamamos nosotros el espacio de dar, donde tú simplemente estás al servicio del otro. También sentir diferentes orgasmos en diferentes partes del cuerpo. En las mujeres todavía es muy tabú el orgasmo anal o tener el orgasmo a través del ano. No, y cuando yo les conozco... digo que existen los orgasmos mentales sin tocarte nada, muchas no me creen, o que existen los orgasmos tocándose los senos. Entonces dicen, claro, sí. Claro, respirando se puede tener orgasmos. Yo los he tenido, y claro, cuando uno vive eso y dice, wow, no es igual a los otros, pero es una sensación muy rica, energética y quedas eléctrico, la sensación de la piel, y es investigado, esto no es una historia, esto es una investigación que se ha hecho gracias a los escanógrafos, donde se puede ver todo el movimiento a nivel cerebral, y obviamente todo el movimiento de la bioenergía de las células pues tiene un efecto en nuestros cuerpos sutiles, que son varios, y ahí es donde viene la situación de la práctica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en los talleres? Nosotros tenemos un retiro de 8 días, que es el retiro grande, del 23 al 30 de septiembre, es la cuarta promoción, hacemos cada año uno, donde si tú eres una persona que quiere profundizar, ya se imaginarán, 8 días bien profundizado en las técnicas tántricas y en la sexualidad somática, uniendo taoísmo, tantrismo y neurociencias, pues este es un espacio, puedes venir individual o en pareja, es maravilloso, entonces puedes vivir la experiencia solamente del retiro. Y aquellos profesionales como tú, yo que soy educadora, cuando fui a Brasil a hacer este retiro, yo dije, yo lo hago es para mí, porque ya después de esta primera experiencia, y cuando estuve allí, ahí fue donde tomé la decisión, yo voy a empezar a investigar y yo soy capaz de traer esto a Colombia. Y también tenemos talleres de 2 días, vamos a tener uno en septiembre, 11 y 12 de septiembre en Bogotá para mujeres, tenemos talleres de un día que lo hacemos presencial y también virtual sobre yoga para el placer, donde enseño parte de estas prácticas. Tenemos sesiones para parejas en las cuales quieren integrar estas herramientas. Trabajo con algunas psicólogas en compañía porque no soy psicóloga. Todo el trabajo que nosotros hacemos es corporal, somático, porque pues es bastante especial y es algo complementario con el trabajo que se hace a nivel clínico, a nivel psicológico y a nivel emocional con otras herramientas. Entonces, es muy importante. Hay una frase que siempre me gusta decir en las charlas de el creador de las constelaciones familiares, Bert Hellinger, donde él dice, antes de sanar papá y mamá, debes de sanar la relación con la sexualidad, porque esto es la base. Entonces, muchos procesos de crecimiento, de cambios, de responsabilidad respecto a tu existencia, a tu papel en la vida, y esto dice esta loca que al yo soy, al para qué estoy aquí, a mi propósito de vida, a poner límites, tienen que ver con esta conciencia de la energía sexual. No es solamente para tener unos excelentes orgasmos, cuando tú estás en paz, cuando estás conectada contigo, cuando aceptas tu cuerpo, tus olores, tus sabores, tus ciclos, cuando reconoces toda esta variedad de sensaciones desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies,
Y una de las cosas que también me gusta compartir es que imagínate que en la parte donde el cerebro se activa cuando tienes orgasmos en el clítoris o a través de penetración, queda enseguida de la parte que se activa cuando tú te tocas los dedos de los pies. Entonces, algo como un masaje puede ser una excelente forma de tú activar de manera con el tacto estas zonas del cerebro y esto va a hacer que tú estés mucho más despierta a tener los orgasmos. Mira, Entonces, eso que lo estás que diciendo, perdón que te interrumpa, es súper importante porque aquí también hay otro, el sexo occidental, que todo se ve como el coito, la penetración, el metisaca y el tema de tocar la piel, de las caricias, eso es súper importante. Y bueno, yo he visto, yo vi aquí en tu super hoja de vida que también estudiaste masaje tailandés, entonces me parece genial porque me imagino que también combinas eso. Entonces ahora sí, que de pena te interrumpí, cuéntame un poco más. Claro, el toque consciente es súper importante y por aquí está una de nuestras terapeutas, porque, y yo lo digo siempre, y puedo sonar como muy trascendental o muy loca, pero cuando tú tocas la piel, tocas el alma. Y cuando tú tocas la piel, tocas las células y la electricidad de tus células y esto en nuestra piel y en nuestras fases nosotros tenemos memorias somáticas de impresiones de la vida que muchas veces no somos tan conscientes. Por eso es que el masaje, el automasaje y el masaje es tan importante para darle a entender a ese cuerpo que estás en un lugar seguro. Se Qué activa lindo. el nervio vago, se activa el sistema parasimpático, el sistema de relajación. Y hablo de esto porque para mí, cuando en el Tantra se dice energía femenina, para mí es el sistema vago relajado. Y energía masculina es el sistema simpático activo, porque necesitamos los dos sistemas. Entonces, Claro. estas metáforas hoy en día se pueden integrar con toda la información de neurociencias para que ese neocortes, esa parte de la creencia que queda fija, pueda entender que sí es posible tener una visión mucho más consciente y holística de nuestra sexualidad, sin miedo, sin pena y ni vergüenza, y que todo tu cuerpo, todos los orificios, todos tus poros, toda tu piel están allí para equilibrar, porque esta vida es desafiante y el placer es un regalo de la biología humana para que nosotros tengamos unas herramientas propias para poder equilibrarnos y poder en este tránsito hasta que lleguemos al final reconociendo el placer y abrazando el placer como parte también de nuestra vida. No solamente el sufrimiento. Nosotros podemos sentir dolor, pero sufrimiento es... Yo duré Es 20 años opcional. sufriendo y sintiéndome mal por algo que realmente ya había pasado, pero no sabía ni era consciente de cómo se liberaba. Entonces, este trabajo lo que hace es profundizar en todas estas acciones, va desestructurando a nivel mental, emocional y energético, y tú entras en una capacidad de expansión que se va a ver integrado en todos los aspectos de tu vida. A mí me cambió la vida, a muchos les cambia, y tenemos muchas también personas que a través de este camino lo han hecho, otras no. No voy a decir que este camino es para todo el mundo, porque hay que ser valiente, Claro. aceptar el Sí. vacío, aceptar la desnudez del alma, la desnudez del cuerpo frente a ti, y muchas de estas situaciones lo que hacen es que nosotros llevemos nuestra atención hacia nuestra parte interna. Y tú sabes que eso es uno de los grandes retos en nuestra sociedad hoy en día. Y por esto estos sistemas de evolución humana, pues son hoy en día están tan actualizados y hacen parte de lo que sugieren para nosotros vivir en comunidades mucho más amorosas, porque esto no solamente te afecta a tu vida, sino a la forma en que te relacionas con el entorno. Entonces, el orgasmo femenino, más allá de tener el derecho a tener orgasmos, poder usar un juguete sexual, poder masturbarme yo sola o poder pedir lo que quiero, va en una capacidad que nosotros tenemos de recuperar esa soberanía, ese autoconocimiento y poder elegir qué quiero, qué no quiero, y no repetir situaciones simplemente porque no somos capaces, tenemos una muy pobre relación con nosotros mismos y una educación y muy pobre conocimiento de todas nuestras potencialidades.
muy lindo eso. Yo quisiera de pronto si hay alguien que tiene preguntas, aprovechen igual. Ya casi se nos va a acabar esta hora en la que hemos conversado espectacular y Ay, hemos por aquí hay aprendido un una montón. colega, por aquí Sí, una qué colega chévere. sexologista al bodywork. Lo viví a diario durante mi trabajo de psicomasaje. Por aquí dicen preguntas, Bueno, que preguntas nos porque pregunten. durante Si no, a veces seguimos conversando. a veces, a veces hay mucho miedo de preguntar, ¿no? La Claro, pregunta, pero sí. la pregunta es súper importante y una de las cosas que estos medios virtuales nos pueden ayudar es precisamente a poner sobre la mesa, a difundir, porque antes quemaban libros Sí. y los quemaban a nosotros, a Y los nos que se quemaban a atrevían a hablar. nosotras. O sea, nosotras hubiéramos sido Ahorita, brujas en una época, uh, viejas hace mujeres rato. hablando de sexo, vamos a quemarlas. Y ahorita lo que hacen es, en las redes hay mucha Sí. represión, en la parte de los medios audiovisuales hay mucha represión de la educación sexual. Hay más apoyo para todas estas páginas que me parecen bien, de De pornografía, de pornografía que para la webcam. educación sexual. El algoritmo nos Claro, friega muchísimo a nosotros. sí, Uy, es horrible. nos friega. Entonces, Sí. por eso es súper importante que comentes, que nos ponga corazoncitos, que etiqueten a personas, que hagan preguntas, porque eso lo que hace es que nosotras podamos expandir la información, que es lo que ahorita va a ser el cambio en unos 10, 20 años, porque los avances en la sexualidad son muy lentos, ¿no? Sí, Preciosa. sí, y más porque obviamente al principio eso se consideraba una pseudociencia, la gente no lo veía con buenos ojos cuando se hablaba de ese tema, pero afortunadamente ahí poco a poco vamos y personas como tú y como yo que estamos trabajando en eso, ahí vamos haciendo un huequito en ese muro de los prejuicios y que entiendan, yo siempre digo, la sexualidad no es abrir las piernas, es abrir la mente, abrir el corazón, expandirse y mejorar la calidad de vida, porque claramente cuando uno tiene una sexualidad sana, uno tiene buena calidad de vida, uno es una persona contenta, alegre, que vive como en abundancia, Claro, entonces claro, o tiene herramientas para que los desafíos no sean a largo plazo. No quiere decir que no hayan desafíos, desafíos tenaces, porque la vida es claro, eso. Pero tú tienes un conocimiento y una autogestión que te hace salir de los hoyos oscuros, de las noches oscuras del alma, con mucha más facilidad y con mucha conciencia de los aprendizajes. Eso es lo que hace. ¿Y esto está relacionado con los orgasmos? Sí, eso está relacionado con la capacidad de tú sostener energía vital, de dejarte penetrar por la vida, de también penetrar, ¿sí? De estas acciones energéticas constantes con tu pensamiento, tu palabra. Y esto te da una capacidad de aprender y de reaprender. Y no es que la resiliencia simplemente tú, a ti te deje de doler o te deje afectar, es la no, capacidad que tú sí, tienes de conectar constantemente con esos otros recursos y ir responsabilizándote de tus propios procesos. ¿Se necesita terapia? Sí. Yo mantengo haciendo este proceso porque yo aprendí en el Tantra que yo sola, viéndome a mí sola en el espejo, no voy a poder verme completamente. Que cuando hacemos las cosas en grupo con una terapeuta, lo que hacemos es sacar eso que no podemos ver en un espacio a salvo y eso seguro, hace la gran exacto. diferencia. Sí, Sí, señora. ¿Qué más sí, no dice por sé. aquí? Bueno, yo quiero que tú me des tus redes sociales, tus páginas, para que la gente que te quiera preguntar, que ahorita le da pena, porque es normal estos temas preguntar, que te quieran preguntar por inbox o que te quieran mandar un correo para que me des todos tus datos para que la gente también te siga y te pregunte. Gracias, mi preciosa. Pues mira, la página web es sarairomantantra.com. Mi nombre es Zarahy y en redes sociales estamos como Saraí Román Somáticas, ¿vale? Entonces tenemos también espacios virtuales de sexualidad somática, mentorías del uso del huevo de Johnny, que es otra de las herramientas que nosotros usamos. Y bueno, es importante que todos estos espacios, así como tú también los tienes, virtuales, tú tienes un programa que me parece maravilloso, que es la escritura. Sí, la escritura terapéutica, sanar a través de escribir.
También es para trabajar creencias y para trabajar cosas. Sí, sí. Esto lo que hace y el trabajo grupal es súper importante para que nos reconciliemos, porque antes las mujeres buenas eran las que no sentían, las que tenían competencias en la casa, y esto todavía pesa mucho. Aún hay Claro, mujeres de 20 años que se sienten culpables por sentir placer y porque total. creemos que si expandimos esto, así tú lo hagas y vivas tus cosas, hay una pena interna muy profunda que muchas veces no te deja responsabilizarte. Entonces, esa competencia que muchas veces tenemos las mujeres cuando estamos en esa posición, somos bastante duras, no solamente con nosotras mismas, sino con los demás, pero Con los esto viene demás, sí. por una información que viene desde hace muchos siglos. Entonces, cuando entramos en espacios de poder hablar sin crítica, sin juzgarnos, eh, De conocer simplemente las con una... historias de otras personas también es súper De, poderoso eso. Decir, ay, no solamente me pasa a mí. eh, Sí. Entonces, esto lo que hace es un cambio en los paradigmas, un cambio en la energía, cuando se puede liberar esta información a través de la conversación, porque son muchas cosas que tú guardas. Yo guardé 20 años una situación que me ha afectado porque me llenaba de mucha vergüenza, a pesar de que yo decía, no, esto no pasa nada, chéverongo todo, Claro. pero mentira, había muchas cosas y eso se va viendo en la capacidad de tú conectarte con el placer. Y no solamente con el placer de los orgasmos, sino con el placer sutil de la De vida, porque los comer, de orgasmos, dormir, de disfrutar una película. de tomar agua, de disfrutar de Sí. ti misma, porque muchas veces estamos muy, y yo era así, yo solamente me podía sentir muy bien cuando estaba con mis compañeros. Cuando yo estaba sin ellos, yo me sentía vacía y esto me llenaba de mucha ansiedad interna. Yo necesitaba a la otra persona para poder sentirme segura, merecedora, que podía hacer las cosas. Y muchas veces creemos que es parte de nuestra personalidad, pero tiene mucho que ver con esta conexión con el placer y la capacidad de tener los orgasmos. Entonces el orgasmo es una de las cualidades que te dice mucho de las otras perspectivas que tú puedes desarrollar en tu vida, a nivel mental, emocional, profesional, conexión con tu cuerpo. Entonces es bastante integral y va más allá de cuántos orgasmos tienes, porque esa es otra cosa, ¿no? Exactamente. 7, 20. Sí, eso no es como Tuve entregar un 5. informe de resultados, eso es simplemente disfrutar el placer, bueno, simplemente no, porque a veces no es tan simple para muchas mujeres, pero abrirse al placer, reconocer el Sí. placer, sentirse merecedoras y bueno, yo quiero darte las gracias, mi querida Saray, estuvo muy chévere, yo espero que todas las personas que querían aprender un poco del Tantra hayan quedado aún con más dudas, porque yo sé que toda esa terminología a veces no va a ser Sí, fácil y van a decir, estás tan esotérica, pero no, es hablar de un tema importante que tiene que ver de una sexualidad más sagrada, más consciente, responsable. Entonces, un tema súper, súper profundo que se trató de resumir en menos de una hora. Yo te doy muchas las gracias. Me encantaría poder ir a uno de tus talleres cuando vengas a Bogotá, escribe, porque me encantaría estar de asistente, porque obviamente claro, todo lo que uno aprenda para uno mismo, lo maravilloso. puedes, lo puedes hacer. Voy a estar ahorita en Bogotá haciendo sesiones privadas, voy a ir solamente 4 días y no voy a hacer el taller, pero en septiembre o en Perfecto, octubre tenemos un espacio solo para mujeres para eso. También las sesiones virtuales están abiertas. Y si estás en Bogotá, voy a estar perfecto. ahorita del 12 al 15. Entonces, muchas gracias, De Valeria. una, Me hablamos, encanta hablamos. que hagamos estos tejidos y estamos aquí para servirle a la comunidad latina en español, que realmente hay personas muy profesionales en Latinoamérica y seguimos aportándole espacios de valor para nuestra educación en la vida, porque la Sí. sexualidad hace parte de nuestra expresión de la vida. Influye en todo, así uno crea que no. Y bueno, Sí. y gracias a todas esas personas que se conectaron y que se quedaron hasta el final, maravilloso. Y ya recuerden seguir a Sari en sus redes, seguirme a mí y estar pendiente porque vamos a seguir haciendo más Ah, mira, cosas. aquí hay unas preguntas. Aquí dice, aquí, Vale. la sexualidad bien vivida nos hace más libres y más responsables.
porque muchas veces creemos que entre más conozcamos la sexualidad, menos límites vamos a tener, que ese es uno de los miedos de los padres de empezar a tener esa información con los chicos. Y Nos porque hace lo más libres y relacionan responsables. con conducta de riesgo, y libertad quiere decir Sí, vivir sin miedo, tener capacidad de decisión, no conductas de riesgo, no saber poner límites, sí, porque en no la saber sexualidad poner también bien. el autocuidado es súper importante. Claro, Entonces, es que la sexualidad o te puede destruir o te puede liberar y construir. Aquí hay otra eso, pregunta, aprendiendo vale. muy interesante, wow. Hola, ¿qué tan buenos son los geles multiorgásmicos? Los he querido usar, ¿sí funcionan? No sé si tú quieres Pues a ver, contestar eso. todos estos productos son muy buenos, pero como decía Sarai, es la cereza del pastel. Es decir, tú has hecho ya un trabajo contigo misma, ya conoces tu cuerpo, ya has sanado cosas y te vas a poner un gel multiorgásmico que te va a generar unas sensaciones súper chéveres, listo. Pero si tú nunca te has tocado, nunca te has visto y te vas a poner el gel, tú vas a decir, ay, ¿qué es esto tan raro? Entonces es como la cereza del pastel, es parte de un proceso que tú haces de autoconocimiento, de abrirte al placer y no pensar que por el hecho de que te pongas esa gel, si tienes problemas para tener orgasmo, con solo ponerte la gel se va a resolver. No, eso es Sí, simplemente un complemento, porque el tema de tener problemas para tener orgasmo, por ejemplo, es una cosa más profunda y no la va a resolver un gel. No, eso sería un efecto placebo y eso no es así. Entonces, pero sí, obviamente eso es un buen complemento cuando uno quiere jugar, pero cuando ya uno ha pasado por un proceso de, hey, ya me conozco, ya quiero hacer esto y quiero ponerle como esa cerecita al pastel. sí, eso es como cuando si a ti se te daña un tubito en tu casa, tú llegas y le pones el dedito y crees que así vas a organizar el tubito, simplemente poniéndole una curita. Tú tienes que llamar a un fontanero, a una persona especializada para que haga eso. Es lo mismo. Todas las experiencias que tú tengas sí van a ser algo enriquecedor o un aprendizaje siempre y cuando, como dice Valeria, tú vas a estar conectado con tu cuerpo y vas a experimentar porque no porque eso diga que es multiorgánico a ti te va a gustar, puede ser que no te guste, puede ser que sea no sientas nada o Sí, que puede la ser que sensación no sea chévere, o puede que sí. sí o puede que sí, pero tiene mucho que ver es con esa capacidad que tú tengas de conocer tu cuerpo. Si tú no tienes sangre en los tejidos, estás desconectada, estás pensando y preocupada, no te aceptas tu cuerpo, estás pensando en los gorditos, en las estrías, en los malos olores, en tu periodo, puedes usar el mejor gel multiorgásmico que seguramente no vas a tener nada. Pero si tú estás tranquila, relajada, presente, juguetona, traes eso, experimentas y estás con la mente de Espectacular. curiosidad, Sí. seguramente va a ser muy interesante el uso de esas geles y de otras cosas. Si no, Ya no muchísimas me gracias pregunto. a todas las personas, a todas las preguntas y los comentarios. Ya saben, recuerden escribirnos eh, a nuestros Instagram. Y bueno, yo te quiero dar nuevamente las gracias, mi querida, por Gracias, estar acá en precioso. este espacio y en esta fecha tan especial en el calendario de sexualidad, que, como lo es el tema del Súper orgasmo importante. femenino, que es importante, aunque no lo es todo, pero es muy No, importante. Es muy importante. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todas las personas. Y bueno, ya se nos va a cumplir la hora. Eso, por favor, sigan a Sarai en Sarai Romanzomáticas para que por favor la sigan. Y estamos hablando entonces, muy pronto tendré más live. El próximo live va a ser sobre dispareunia y ah, dolores súper durante bueno. las relaciones sexuales con una amiga ginecóloga. Entonces también va a estar muy chévere. Acá voy a tener unos live con diferentes especialistas que les van a resolver muchas dudas. Y bueno, y aquí quise inaugurar, bueno, inauguré con broche de oro, así con mi querida amiga. Ay, Entonces, gracias, gracias por precioso. aceptar la invitación y nos vemos pronto. Entonces, igual este video va a quedar Beso. acá colgado para quienes quieran volverlo a ver o que lo compartan con sus amigos y amigas. Chao. Súper, chao, chao, beso, bye, bye.